Sabaste y bienvenido al Kreng Chai Boxing. En este episodio os explicamos cómo ejecutar un puñetazo de manera correcta. En este episodio queremos explicaros cómo se hace el puño para un mat, un puñetazo de la manera correcta para que no nos hacemos daño a nosotros y aplicamos el puñetazo con la máxima eficaz. También nos vamos a enseñar cuáles nudillos se utilizan para el impacto. Luego el movimiento de todo el cuerpo. Y os damos algunos tips, algunos puntos en que tenéis que concentraros para sacar el máximo impulso en vuestro puñetazo. Comenzamos con cómo hacer el puño correcto. Para hacer el puño correcto, primero doblamos los dedos, estiramos la mano lo máximo así hasta que está completamente abierta. Luego cerramos y posicionamos el pulgar encima del índice y del dedo medio para que sobresaltan esos dos nudillos. Para saber con cuáles nudillos tenéis que dar a vuestro objetivo, solo tenéis que ver vuestra mano y el antebrazo. El nudillo del medio es el que forma una línea recta con el antebrazo. Eso es el nudillo que queremos que impacte a nuestro objetivo. Nosotros en el Kreng Chai Boxing, 90% de las veces que tiramos un puñetazo, utilizamos el mat vertical. El problema con el puño horizontal, como lo hacen en el Muay Thai moderno, en el boxeo, en el karate, en la mayoría de las artes marciales, es que nuestro contrincante no se va a quedar quieto hasta recibir el puño. El contrincante se va a mover, va a intentar bloquear. Y en el momento que golpeamos un puño horizontal sin protecciones, primero con la doble protección clásica del boxeo o del K1, kickbox, boxeo tailandés o Muay Thai, gracias a los guantes y a la posición de la mano, el movimiento del brazo, los puños no van a llegar al objetivo, porque solamente tiene que girar un poco los antebrazos para esquivar o desviar el ataque. ¿Vale? Lo otro es que cuando intenta esquivar con su cabeza, puede ser que nuestro puño encuentre el objetivo en vez que con el nudillo medio que queremos, con el del meñique o del índice. Cuando eso pasa, se puede romper nuestro dedo o los huesos de la mano, porque no son directamente conectados todos juntos con la muñeca y el antebrazo. Así la fuerza que se implica al impacto no solamente hace daño a nuestro contrincante, sino posiblemente, o frecuentemente posible, a nuestra mano también. Cosa que queremos evitar, no queremos hacernos daños pegando a otro. Otra razón es, como he dicho, la doble protección. Cuando aplicamos el puño vertical en vez de horizontal, el puño, por ser más directo, el brazo se extiende más directo, logra entrar o pasar por la protección y encontrar el objetivo aún que la persona está intentando bloquear o esquivar.
Esas son las mayores razones porque en el Krenjai utilizamos el puño vertical. El Krenjai, este estilo está desarrollado para la autodefensa, para la lucha en la calle. Nosotros no utilizamos protecciones, no utilizamos guantes y hasta las vendas de vez en cuando. ¿Por qué? Porque en la calle, cuando tienes una confrontación, tienes que defenderte. No puedes decir, epa, un momento, tengo que ponerme las vendas y los guantes para que no me haga daño. No, ¿vale? Esas son situaciones que vienen desde la nada, siempre tenemos que estar preparados. Por lo tanto, en el entrenamiento, entrenamos de una vez sin estas protecciones, solamente los utilizamos en el sparring o timing y en algunas combinaciones que practicamos con nuestro compañero de entrenamiento que son con el objetivo de aplicar a la realidad y por eso tienen impacto y ahí sí utilizamos los guantes para no hacer daño a nuestro compañero de entrenamiento. Pero en la mayoría de las veces no utilizamos protectores justamente para no caer en esa trampa de tener las muñecas demasiado flojas en el momento de tener que defendernos en la calle. Cuando estamos en nuestra posición, lo primero que hay que pensar es mantener los brazos relajados. ¿Eh? No los tensamos, no apretamos los músculos. Veo muchos que en el entrenamiento van súper tensos, los hombros arriba y van dan, pam, pam, pam. Se ve con mucho impulso, con mucha fuerza, pero el impacto es el mismo que cuando tengo el brazo relajado. Incluso estoy más rápido cuando tengo el brazo relajado y cuando tengo los músculos todo el tiempo tenso, me canso mucho más. El cuerpo quema más óxido, quema más energía para mantener los músculos apretados todo el tiempo y nos hace muy poco flexibles para reaccionar a las acciones de nuestro contingente. Cuando estamos todo el tiempo en la posición, estamos en modo ofensiva. Es difícil, nos cuesta un cierto tiempo y sería medio segundo para cambiar otra vez a la defensa. Ese medio segundo tiene nuestro contingente para aprovechar un ataque o un contraataque. Segundo, cuando estamos tirando un puño, nunca estiramos el brazo completo. Estiramos el brazo completo y no encontramos el objetivo, no tenemos un impacto, damos el golpe al aire. Toda la energía se va al aire y nos puede afectar en los codos y en los hombros. Uno de los mayores problemas que tiene la gente que practica artes marciales es con los hombros podar todo el tiempo los puños al aire hasta que se le daña el hombro o el codo por todo el movimiento entero que tiene que tragarse la articulación cuando estiramos el brazo entero. Por eso, brazos siempre relajados y en el momento solamente mantenemos una cierta inclinación al final, nunca lo estiramos recto, sino lo mantenemos un poquito doblado para proteger nuestro codo y no tener tanto impulso que se tiene que tragar el hombro. ¿Vale? Tercer tip. Muchos que veo aplicando los puños, cuando están en su posición, sería así o en el Muay Thai, primero suben las manos y desde la posición que antes deberían tener si quieren ejecutar el puño, de esa manera, suben las manos y desde ahí tiran el puñetazo. El problema es claro, yo como contrincante, después de la segunda, máximo tercera vez, yo ya veo que sube la protección, tira el puño. Sube la protección, tira. Chac, ¿no? Eso yo veo.
Hay que evitarlo. El cuarto tip. Cuando estamos en la posición, nunca retrocedemos el hombro, el brazo para sacar más impulso. Sería bien, claro, porque tiene más fuerza, pero es como el movimiento subiendo la protección antes del golpe, antes del puñetazo, el contrincante lo vea. Es como preavisando lo que quiero hacer. Otra cosa que debemos evitar en eso. Por eso, cuando tiramos los puños, jab cross, o hasta los hooks, los ganchos, siempre seco desde la posición. Y sin subir la protección, ni sacamos el hombro para sacar más impulso, sino todo viene seco o desde el movimiento. Claro, cuando tiramos ya el jab, ya tenemos el hombro derecho atrás y aprovechamos ese impulso que nos da la posición. Pero nunca comenzamos a un ataque avisando al contrincante que queramos hacer. Continuamos con la explicación cómo mover y entrar con todo el cuerpo en los puñetazos. El ejemplo que hemos elegido es el jab cross. Desde nuestra posición comenzamos haciendo un pequeño paso adelante para tener un impulso hacia el contrincante. Entramos, sacamos el impulso desde nuestras piernas, se sube por las caderas, entrando con el hombro y estirando el brazo. Rápido. Como habéis visto, seguramente aplicamos el puño vertical y nunca dejamos el puño estirado. El movimiento cuando tiramos el puño es solamente el medio. La otra mitad es regresando a nuestra posición, manteniendo la protección alta. No tiramos así, no esperamos y regresamos, sino de una vez en un movimiento. ¡Pam! ¡Pam! Seguimos con el cross. Luego de tirar el jab, entramos otra vez con el cuerpo a la distancia que necesitamos para aplicar el cross, entrando otra vez con todo el cuerpo. Jab, cross, cerrando las piernas, poniéndonos en la punta del pie de la pierna trasera. Jab, cross. Jab, cross. Jab, cross. Siempre manteniendo la defensa en nuestra posición para seguir con otros ataques o estar preparado para contraataques o defendernos según la necesidad en el momento. En el Muay Boran también enseñan para que los estudiantes aprendan a entrar con todo su cuerpo en cada mat, en cada puñetazo, a aplicar un walk, un paso en los puñetazos. Así que ellos comienzan normalmente con la mano trasera, con el cross, que es la mano fuerte en ese momento, porque tiene más camino, más posibilidad de agarrar impulso. Así que hacen el paso y ahí tiran. ¿Vale? Con el otro lado igual. Paso y tiran. Paso y tiran. Esa es otra manera tradicional
de practicar los puñetazos. Entrando con cada walk, entrando con cada lado. Otro tip que os quiero dar en el momento de cambiar desde la defensa al ataque es que en la defensa siempre damos un objetivo muy pequeño, nos hacemos pequeños, nos enganchamos para minimizar las posibilidades y los huecos o zonas del ataque, ¿vale? Cuando estamos altos, abiertos, como en el Muay Thai por ejemplo, toda esa zona del abdomen, el hígado, los riñones, están todos descubiertos, ¿vale? Nosotros en el Kreng Jai, por lo tanto, cuando estamos defendiéndonos, nos hacemos pequeños, minimizando el objetivo para nuestro contrincante. En el momento de atacar, nos abrimos para sacar el impulso y aplicar el ataque más efectivo posible. Tenemos que abrirnos en el momento de atacar. Por eso en el Aikido siempre se dice el que ataca ya ha perdido, porque tiene que abrirse. Si estamos en nuestra posición, inclinados, pequeños, y en el momento de tirar el jab, nos abrimos para aplicar el jab y luego nos encogemos otra vez, regresando en nuestra posición para estar protegido. ¿Vale? Con el cross lo mismo. Abrimos y regresamos para hacernos pequeños. Abrimos y nos hacemos pequeños otra vez. Espero que esa breve explicación para la aplicación de los puñetazos os ha ayudado. Quizás uno que otro tip era nuevo y lo podéis aplicar en el próximo entrenamiento. Por favor, no olvidad el like, suscribiros al canal y compartid el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.